Buenos días. Bueno, lo primero es agradecer al doctor Paul Campero y a la Junta Directiva de ABESO por su gentil invitación y permitirme Hola, hola. nuevamente participar en su... Bien, bien, llegaste tarde. Paul me pidió que les hablara de reparaciones en cirugía bariátrica. Y lo que, aunque el término no es común para nosotros los cirujanos, el término más común es complicaciones, lo que Paul quería era que tratara de hacerles llegar a un grupo de especialistas que estamos vinculados a la obesidad, pero que no son cirujanos, cómo manejar ese paciente post-bariátrico que puede tener determinadas complicaciones o condiciones que pueden, de alguna forma, hacer más difícil su manejo postoperatorio. Lo primero es que la obesidad, como todos sabemos, es una pandemia que está en curso. La palabra pandemia está de moda. Además, encabeza la lista de problemas de salud pública en la mayoría de los países del mundo. 7 de cada 10 causas más comunes de muerte están ligadas a la obesidad. Un índice de masa corporal elevado está ligado a más de 4 millones de muertes y a un incremento importante en los gastos de salud pública en la mayoría de los estados. Y el 33% de la población mundial padece sobrepeso y obesidad. La cirugía bariátrica actualmente sigue constituyendo el método más eficiente para la pérdida de peso y la resolución de las comorbilidades. Y me sonrío un poco porque es una de las cosas que siempre hemos hablado con Paul, ¿no? Que saldrá la pastilla y saldrán a lo mejor las inyecciones, pero por ahora sigue siendo la cirugía bariátrica el método más eficiente. ¿Y esto por qué? Porque es una cirugía muy segura, tiene unas complicaciones menor del 2%. Es muy eficiente en cuanto a lo que es la pérdida de peso y la resolución de comorbilidades, por lo cual el costo-beneficio de este tratamiento sigue siendo mejor que la mayoría de los procedimientos convencionales. Eso explica que en Estados Unidos se realizan más de 300.000 cirugías bariátricas cada año. Las complicaciones las podemos clasificar en dos tipos, básicamente en complicaciones quirúrgicas y en complicaciones no quirúrgicas. En complicaciones tempranas, cuando son los primeros 30 días post cirugía, o en complicaciones tardías después del mes de la cirugía. Y lo más importante es que no todas las cirugías bariátricas son iguales. Por lo tanto, comprender la cirugía bariátrica del paciente nos puede ayudar a establecer los diagnósticos de estas complicaciones y obviamente su tratamiento. Una manga gástrica es un procedimiento que es receptivo porque quitamos una parte del estómago y es restrictivo, estamos disminuyendo la capacidad del estómago. La banda gástrica es solamente un procedimiento restrictivo del cual es un dispositivo eterno, pero no hay resección del estómago. El bypass gástrico, aparte de la resección y de la restricción por un estómago pequeño, también tenemos un componente malabsortivo. Y en el switch duodenal es un procedimiento principalmente malabsortivo. Comprender la diferencia entre ellas nos pueden ayudar mucho mejor a lo que es el diagnóstico postoperatorio. Puntos clave. La cirugía bariátrica es de muy alta demanda actualmente. Pues eso implica que necesitamos una formación adecuada de todo el personal de salud para que comprenda estas cirugías y estas patologías. Reconocer oportunamente los síntomas es fundamental para poder establecer el tratamiento. Importantísimo, no esperar que las complicaciones, las manifestaciones sean las típicas de cualquier paciente no operado. El paciente bariátrico se comporta de una manera diferente. No retrasar la solución quirúrgica. Muchas veces una cirugía temprana puede salvar la vida de un paciente. Retrasarla porque estamos pensando que puede ser otra cosa puede tener complicaciones severas. Y ante las dudas, contactar a los cirujanos bariátricos amigos o que tengamos juntos porque ellos nos pueden ayudar en mucho con lo que es la solución del problema del paciente. En cuanto a la presentación, importantísimo evaluar un paciente que esté taquicárdico, con fiebre, taquipnea, hipoxemia, un dolor abdominal de larga duración. Pacientes bariátricos también pueden tener dolor abdominales como otros no bariátricos, como pues, apendicitis o pólipo nefrítico. Pero un paciente bariátrico con un dolor prolongado hay que prestarle atención. Presencia de náuseas y vómitos y obviamente la presencia de cualquier tipo de hemorragia. La anamnesis y el examen físico son fundamentales. La anamnesis, recordar, tratar de identificar el tipo de cirugía que tiene el paciente. Y el examen de físico, estar pendiente porque a veces no conseguimos los hallazgos, como le dije, que pudiésemos conseguir en otro paciente. Los estudios paraclínicos y fundamental la imagenología. Fluoroscopia, rayos X y tomografía pueden ser valiosísimos para ayudarnos a determinar
la causa de las complicaciones que pueda tener el paciente. En cuanto voy a hablar de cada cirugía, en cuanto a banda gástrica ajustable o conocido como el anillo, la presencia de náuseas o vómitos típicos, disfagia, intolerancia a la vía oral, puede haber hematemesis y dolor abdominal, pero principalmente epigástrico, también puede haber dolor torácico como opresivo por espasmo esofágico. Consecuencia de que puede haber una dilatación gastroesofágica, que puede haber migración de la banda o desplazamiento de la banda hacia otra zona del estómago, puede romperse la banda. Y cuando tengamos fiebre, pensar en infección y que tenemos que estar mucho más pendientes. El esquema de abordaje, fluoroscopia con un trago de contraste yodado o varitado, nos puede ayudar a hacer el diagnóstico, ya les enseñaré algunas imágenes. Eventualmente, desinflar la banda gástrica, un procedimiento muy sencillo, puede solucionar todo el problema del paciente y una endoscopia digestiva superior nos va a ayudar con el diagnóstico. Fíjense, aquí tengo algunas imágenes. En la primera imagen vemos una banda oblicua, está a 45 grados. Esa es la posición normal de la banda. Cuando veamos una banda diferente, como por ejemplo se puede ver en la siguiente, donde la banda está horizontalizada en la imagen del medio, ahí vemos que el fundus se ha desplazado un poco hacia arriba. Y si la tenemos oblicua, pero en sentido contrario, pues obviamente tenemos mucho más estómago encima de la banda, con lo cual la obstrucción es mayor. Esta es una imagen tomográfica clásica, como ven arriba en blanco, lo que está es la banda gástrica prácticamente horizontal, incluso un poquito inclinado hacia abajo, y lo que está por arriba es todo el fundus que se ha desplazado por la banda, con lo cual está condicionando una obstrucción. Los alimentos que están aquí no pueden pasar a través de esa banda que está obstruyendo el cuerpo gástrico y se regresan y el paciente presenta intolerancia a la vía oral. Cuando vea una imagen de esto, hay que llamar a un cirujano porque esa banda hay que retirarla. Esta es otra imagen, un video, por ejemplo, donde van a ver cómo el esófago está dilatado y ven que no hay casi motilidad del esófago. Y ven cómo está casi el mismo tamaño o más grande que la banda gástrica y el paso a través de la banda gástrica es mínimo. Esa banda simplemente desinflándola con una inyección en el puerto, pues logramos solucionar el problema. Esto es una banda migrada, fíjense. En este caso, la banda ha ido penetrando las paredes del estómago, se ha incluido dentro de la mucosa gástrica que está dentro de la cámara gástrica. En este caso, la solución obviamente es quirúrgica, pero hay una alternativa endoscópica que es la mejor solución. Un endoscopista bien entrenado en cirugía bariátrica corta esta banda y la saca por dentro del estómago a través de la boca. El cirujano lo único que hace es quitar el puerto subcutáneo. Si no hay esta posibilidad, obviamente va a tener que hacerse por la laparoscopia, pero es mucho más engorroso porque por fuera de las bandas, por esa misma erosión y la contaminación, se forma un plastrón inflamatorio que hace mucho más difícil la cirugía y la resolución. En cuanto a la gastrectomía vertical o manga gástrica, las complicaciones agudas, fiebre, dolor abdominal o intolerancia a la vía oral, hematemesis o drenaje de contenido gástrico a través del aparato abdominal, obviamente son signos de alarma muy frecuentes. Una tomografía buscando posible fuga, fístula o hemorragia, alguna colección, puede ayudarnos muchísimo a decidir una conducta quirúrgica o no. Si el paciente está estable, podemos manejarlo simplemente con drenaje y estabilización del paciente. Si el paciente está inestable, lo mejor es hacer una cirugía rápidamente. Y la cirugía no tiene que ser una cirugía muy complicada. Simplemente es entrar, lavar la contaminación, el contenido purulento y colocar un drenaje. No hay que hacer muchas más cosas heroicas en ese momento, porque lo importante es controlar la infección y evitar que esa peritonitis local se convierta en una sepsis, que es lo que puede poner en peligro la vida del paciente. Aquí unas imágenes donde se ven dos colecciones de una tomografía. Fíjense en la primera, una colección periesofágica distal. Un paciente que se reparó una hernia distal, hizo una fuga y parte de la colección se fue hacia arriba. Y en la siguiente imagen, fíjense una colección periesplénica. En el lugar donde debiese estar el estómago, ahorita tenemos una colección. Fíjense que hay contraste dentro de la manga, pero ese contraste no salió nunca. Pero el hecho de que ese paciente tenga una colección ahí ya nos llama la atención y significa que tenemos que hacer un abordaje quirúrgico para solucionar el problema rápidamente y evitar que pase a mayores cosas. Este es un trago de contraste de un paciente con una fuga de una manga. Como ven, va bajando el contraste y va a pasar dentro de un ratico a través de la manga. Lo que es la fuga, lo que es la fístula, este pequeñito que se ve aquí arriba, este poquitico que se ve aquí arriba, que fíjense que no llama mucho la atención, a no ser que sea un ojo entrenado. Un
especialista en imágenes, en seguridad bariátrica, va a reconocer que es una fuga. Y eso que es muy pequeñito, si se agarra a tiempo, pues va a evitar complicaciones mucho más graves. En cuanto a las complicaciones crónicas de la manga gástrica, lo más común es el reflujo gastroesofágico, puede haber también disfagia, intolerancia a la vía oral, que puede tener dos aspectos, un aspecto orgánico, pero también un aspecto psicológico que muchas veces no se toma en cuenta y se hace pasar al paciente como que si el paciente tiene manías o tiene cosas, pero es súper importante. O la presencia de estenosis. Una vez que descartamos cuestiones orgánicas, con los cuales, o estructurales, con los cuales la rayos X con contraste oral nos ayuda muchísimo, y una endoscopia digestiva, pero un endoscopista o un gastroenterólogo que maneje bien manga gástrica nos puede hacer el diagnóstico. El tratamiento, pues depende de la causa. Si es una estenosis, podemos intentar dilataciones esofágicas, que puede dar muy buenos resultados. Obviamente, después de que descartemos todas las causas orgánicas y el psicólogo del equipo identifica una causa psicológica, la psicoterapia es la alternativa. Y cuando la resolución es quirúrgica, habitualmente lo mejor en esos casos es convertir esa manga gástrica en un bypass gástrico en hierro que soluciona gran parte de lo que es el problema de reflujo, de disfagia o cualquier otra complicación. Fíjense esta imagen donde se ve en el medio de la banda, de la manga, fíjense en la manga, hay una estenosis, una estructura aquí que se ve un paso mucho más delgado. Esta estenosis que ha condicionado que por arriba se dilate el estómago. Este estómago dilatado, que no es normal, obviamente hace que los alimentos se acumulen aquí y puede haber vómitos de ese contenido alimentario porque el paso está muy cerrado. Aquí otras imágenes de estenosis. En estos casos, como le dije, se ha logrado a veces dilatación endoscópica, algún otro procedimiento endoscópico más agresivo, y si no, es la conversión a un bypass gástrico haciendo una sección en la parte de arriba del estómago, resecando la parte de la estenosis y convirtiéndola a un bypass gástrico en de Rux. En cuanto al bypass gástrico, las complicaciones agudas son similares a las mangas gástricas, no se lo voy a repetir, igual pendientes de la taquicardia, muchas veces el dolor no es tan intenso y la taquicardia es muy frecuente o aparición de fiebre, y en esos casos, pues, hacer los estudios para eventualmente hacer un abordaje quirúrgico precoz. La tomografía de tórax, abdomen y pelvis, generalmente buscamos el estudio completo por si vemos alguna otra cosa. Hay que buscar obviamente obstrucciones o perforaciones en el que puede haber por úlceras marginales en los bypass gástricos, en la anastomosis del bypass gástrico, o obstrucción que pueden ser por muchas causas, como por ejemplo hernias internas. Acuérdense que en el bypass agarramos el intestino, el yeyuno, que está como a 1,5 metros del duodeno, y lo seccionamos y lo subimos hasta el estómago, hasta el epigastrio. Ahí se generan espacios por los cuales pueden meterse el intestino y generar una hernia interna. Presencia de intussuscepción, estenosis de la anastomosis, besoares o úlceras marginales en la gastroenteroanastomosis. Esta es una imagen de una estenosis, de un bypass gástrico. Fíjense el trago de contraste, cae en el estómago, en el nuevo estómago que hemos formado, y fíjense el paso al intestino. Es fino, es como un hilito, es filiforme. Esto es obviamente una estenosis de la gastroenteroanastomosis. El tratamiento es con endoscópico, es con dilatación con balones neumáticos. Los gastroenterólogos expertos en nuestras instituciones lo hacen fácilmente. Y es básicamente introducir por endoscopio un balón que lo que hace es dilatar la anastomosis. Generalmente 1 o 2 dilataciones es suficiente, rara vez requerir una tercera, pero son suficientes para que el paciente vuelva a ingerir alimentos de forma normal. Hernias internas, lo que le expliqué anteriormente. El problema de la hernia interna es que no es fácil el diagnóstico, es un dolor que puede durar varias horas, que es cólico, pero no hay irritación peritoneal, no hay repercusión en el abdominal, muchas veces no hay vómito, y muchas veces ni siquiera hay distensión abdominal o la distensión está solamente hacia un lado del estómago, del abdomen, perdón, dependiendo de donde se meta en la asa intestinal. Se han identificado algunas señales de alarmas radiológicas, tomográficas, como por ejemplo esto, este es el signo del hongo. Las asas intestinales están desplazadas hacia un lado y las paredes de las asas intestinales están edematizadas, pero no hay dilatación, no hay obstrucción de la asa delgada, porque si lo que está desplazado es el asa biliopancreática, no hay vómitos, el paciente sigue evacuando y lo que tenemos es edema que hay que resolverlo rápidamente. Otro signo es el signo en remolinos, como vemos aquí adelante. Eso ocurre porque el mesenterio se tuerce y al torcerse los vasos mesentéricos generan esa imagen.
Cuando nosotros veamos esta imagen, lo importante es resolver a este paciente en las primeras 24 horas. Si esperamos más de 48 horas, ese intestino se puede necrosar. Pero si lo hacemos en las primeras 24 horas, estoy seguro que la resolución va a ser exitosa y el paciente no va a tener mayores complicaciones. Un paciente nuestro, por ejemplo, es la intosuscepción, es otra causa extraña, pero que puede ocurrir de obstrucción intestinal. Fíjese el intestino como entró dentro del otro intestino, el intestino delgado dentro del intestino delgado. Puede ocurrir por dos causas. Una de ellas es presencia de hernia interna y es el intestino luchando. La otra cosa son besoares, que lo mencioné en la lámina anterior. Acuérdense que en la primera porción del intestino delgado, esos alimentos que el paciente digiere no han pasado por el jugo gástrico. Y pacientes alimentos muy fibrosos pueden generar, como no se digieren por los jugos gástricos, pueden generar un besoar que funciona como un tumor interno del intestino que lo va impulsando del otro intestino y puede generar esta insuficiencia. De fácil resolución, como vieron, por laparoscopia y con evolución rápida si se hace a tiempo. Para finalizar, un trabajo en el cual tuve el honor de participar, un grupo de gastroenterólogos venezolanos y cirujanos bariátricos venezolanos, con la idea de utilizar el Amplatzer. El Amplatzer es el dispositivo que utilizan los cirujanos cardiovasculares para las comunicaciones interauriculares e interventriculares en el corazón. Son como dos paragüitas, en un tubito se abren y se expanden. Se nos puede utilizarlo en fístulas crónicas. Vemos los primeros en el mundo, bueno, la idea, y tengo la suerte de haber pertenecido a ese trabajo científico y se los muestro con mucho orgullo porque los venezolanos fuimos los primeros en la idea en hacer esto, guiados por Alberto Batista, uno de los gastroenterólogos probablemente que más conozca de cirugía bariátrica en Latinoamérica. Para concluir, la cirugía bariátrica metabólica es una cirugía eficiente, es segura, una buena relación costo-beneficio. Las tasas de complicaciones son muy bajas. Pendientes, los pacientes posoperados bariátricos no presentan sintomatología abdominal típica. Es indispensable saber reconocer las posibles emergencias bariátricas, tanto agudas como crónicas, para poder tener una resolución oportuna y adecuada a la patología que tiene este determinado paciente. Fundamental, último punto. Todo paciente postoperado con sospecha de alguna complicación debe ser evaluado por un equipo multidisciplinario especializado en cirugía bariátrica. Eso nos va a permitir tener diagnósticos precisos y tratamientos precisos. Y si como dijimos antes, es una conferencia no para cirujanos, es una conferencia para todo un equipo de gente que manejamos la obesidad. Llamarnos, si no lo tenemos a mano en este momento, usar el teléfono que nos puede ayudar a salvarle la vida a un paciente cuando tenga una complicación. Un honor para mí estar nuevamente con ustedes, un placer enorme